Muy buenas tardes, sean todos y todas bienvenidas a este seminario, a esta videoconferencia que forma parte de un seminario de formación que hemos venido desarrollando en el marco del proyecto de investigación Lesson Study, inscrito en el Centro de Investigación en Matemáticas y Metamatemática. El día de hoy vamos a contar con la colaboración del profesor, el doctor Raimundo Olfos, quien presento a continuación. Él es profesor asociado en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, esto en Chile. Su área de especialización es la formación matemática de profesores en las áreas de currículum, métodos de investigación y evaluación, especializándose en los tópicos de aritmética, álgebra y estadísticas. Lidera un laboratorio, un grupo de investigación y de trabajo de estudios de clase allá en Chile. Obtuvo en su trayectoria de formación, obtuvo el título de profesor de matemáticas por la Universidad Católica de Valparaíso, el grado de magíster en educación matemática por la Universidad de Santiago de Chile, el grado de doctor en filosofía por la Universidad de Gales en el Reino Unido y realizó estudios postdoctorales en la Universidad de Londres, en Inglaterra, y se especializó en estudios de clase, en Lesson Study, en la Universidad de Tsukuba, esto en Japón. No sé si lo pronuncié bien, Tsukuba. Y a la fecha ha sido profesor e investigador visitante en tres oportunidades en Japón. Tiene una trayectoria de investigación en esta línea bastante robusta y ha colaborado con los gobiernos de Chile, Reino Unido, Japón y, y hoy, bueno, nos presenta este tema titulado Versatilidad del estudio de clases, desde la investigación-acción a la ingeniería didáctica, en la cual nos va a describir algunos usos del estudio de clase en la investigación en didáctica de la matemática, tanto ahí en la universidad donde él trabaja, colabora, y la articulación con la investigación-acción y con la ingeniería didáctica. Entonces, profesor Raimundo Olfos, una vez más, muchas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, el espacio ahora es suyo. A las personas que están aquí presentes, les agradezco que a lo largo de la presentación puedan tomar notas, puedan registrar ahí sus preguntas y al final vamos a tener un espacio de comunicación más libre en el cual puedan colocar ahí sus preguntas, sus cuestiones acá al profesor Raimundo. Muchas gracias. Bueno, estar tan lejos pero a la vez cerca es muy bonito. Esto de estar en países en otro hemisferio, ¿ya? Y poder hablar de manera simultánea es sorprendente, ¿ya? Quizás los que ya nacieron en este siglo, para ellos no lo es, pero para nosotros ya sí lo es. Bueno, el tema de esto de la versatilidad del estudio de clases o lesson study, ya es atractivo porque nos permite ver lo que es el estudio de clase y nos permite implementarlo desde distintas perspectivas, ya sea de una perspectiva más pedagógica o bien más didáctica, ¿ya? Con pedagógico me refiero más al sentido, la urgencia del profesor y su práctica, y didáctico me refiero más a la cercanía con el objeto de la enseñanza, con la matemática en nuestro caso. Entonces, por un lado somos profesores y por otro lado somos profesores de matemáticas. Entonces, estamos con la pedagogía y con la disciplina. Y es allí donde el estudio de clase se ve como muy versátil y permite los dos focos, ¿ya? Bueno, un preámbulo es que vivimos en un mundo complejo, ¿ya? Un mundo que tiene elementos físicos, sociales y personales. Entonces, desde esta perspectiva, el mundo en que vivimos eh, tiene dimensiones y en esas dimensiones de lo real, de lo personal o psicológico y de lo social, en esos tres mundos circula el estudio de clases. El estudio de clases, también denominado lesson, el estudio de lecciones, ¿ya? Eh, es un método de investigación, un método colaborativo entre docentes que trabajan juntos
¿ya? Para mejorar la práctica, para mejorar la enseñanza, atendiendo a los aprendizajes de los estudiantes. Hablar de estudio de clase o del estudio de lecciones es muy similar, pero cuando uno se enfoca en la lección, se está enfocando más en el plan de clase, en el contenido, en lo que uno quiere enseñar. Pero cuando uno habla de la clase, yo hice una clase, ¿qué clase tienes hoy? En Chile, digamos, no sé si es lo mismo, pues las palabras cambian un poquito de un país a otro, pero la clase es la clase que se vive, es el momento, es donde hay un contenido matemático, pero también hay un alumnado. Entonces, en la clase que se vive hay estudiantes, profesor y la disciplina que se enseña. Entonces, el estudio de clases involucra a los estudiantes, al profesor y a la disciplina. Y cuando digo a los estudiantes, significa que el profesor sabe a quién le está haciendo la clase, sabe que hay un alumno que cuando participa, participa con mucha vehemencia porque se siente capaz de trabajar en matemática, y hay otro que le cuesta o que no le gusta. Bueno, el profesor en su aula conoce la realidad. Entonces, el estudio de clase es un trabajo concreto, con personas, pero también es un estudio de la disciplina, de la enseñanza, del objeto de estudio que es la matemática. Bueno, el estudio de clase, decíamos, es un tipo de investigación que se vincula a varios tipos de investigación: la investigación acción, la investigación basada en diseño, la ingeniería didáctica, incluso se vincula con el estudio de clase. Lo que vamos a hacer ahora es conversar un ratito sobre el estudio de clase en sí mismo, y enseguida lo vamos a relacionar con estos distintos tipos de investigación. Con respecto al estudio de clases, ya vamos a decir que nosotros acá en Valparaíso realizamos actividades con futuros profesores, con estudiantes del máster, ya, con profesores en servicio y también con educadoras nosotros hablamos de educadoras de párvulo, educadoras infantiles. O sea, pasamos en todas las dimensiones de edades, ¿ya? Y, y en este distinto bagaje que tenemos, ya nos hacemos esta pregunta de qué es el estudio de clase. Bueno, el estudio de clase lo entendemos como un proceso cíclico en el cual preparamos esta clase, y en este sentido la planificación, el plan de clases que llamamos, es muy importante porque es la herramienta que utilizamos para comunicarnos entre los investigadores, entre los profesores, entre los investigadores de la universidad y los profesores de la escuela. Ya, a través del plan de clase vamos estableciendo qué es lo que queremos que suceda como clase, y en esa conversación que va quedando plasmada en el plan de clase es que tenemos la vivencia, la riqueza de los datos con los cuales después vamos a ir trabajando en lo que es la segunda etapa de la implementación. Cuando ya hemos diseñado la clase, entonces viene el momento culmine donde decimos ya, vamos, probémoslas en terreno y vemos cómo funciona. Y allí hay un doble rol: el rol del profesor que hace la clase y el rol del profesor que observa la clase, que observa cómo los estudiantes están entendiendo lo que se planificó, cómo interviene el profesor, intervienen los estudiantes, cómo se modifican las conductas, los modos de pensamiento, los hábitos de pensamiento a través de esta clase que se está implementando. Finalmente se recogen datos y se inicia un periodo de análisis que usualmente es breve porque vamos a una segunda planificación, una mejora de la planificación de la clase para hacer la segunda implementación. Y ese proceso ya es un proceso de investigación. Estudio de clases es una actividad científica en la que los profesores, al estar en esta tarea, se van desarrollando ya al interior de una escuela, de su medio, ya, y van construyendo sus comprensiones, sus hipótesis acerca de cómo funciona la clase, qué es lo que aprendió el alumno,
eh, cuáles son los elementos claves de la clase, ¿ya? Y en esta conversación entre profesores se va desarrollando el docente y se va produciendo mejores clases. Hay detrás de esto una disciplina, que es lo que llamamos el triángulo didáctico desde la eh, didáctica francesa. Hay un profesor y un estudiante. En esta tríada ya eh, se trabaja la didáctica, la enseñanza, ya para producir estos aprendizajes. Hay detrás teorías formales de enseñanza, teorías locales que son las que van conformando los mismos docentes en su interacción como grupo, y también están las creencias, las teorías implícitas acerca de cómo aprende, cómo se enseña, qué es lo que está produciendo el aprendizaje. Así, en el estudio de clases, estos elementos van interactuando, ya estas interacciones ya van tomando protagonismo en distintos momentos. En un momento la disciplina de la matemática, en otro momento las teorías del aprendizaje, en otro momento la dinámica del planeamiento y del cuestionamiento entre los docentes. Así estas distintas miradas van relacionándose para ir consolidándose en lo que se llama el estudio de clases. Nosotros aquí en Valparaíso hemos ido desarrollando una manera de hacer el estudio de clases, con profesores en servicio, con estudiantes de los programas de magíster, del programa de doctorado, con eh, estudiantes de las carreras de pedagogía. Pedagogía llamamos nosotros carrera de pedagogía al estudiante de postsecundario que está en la universidad por 4 o 5 años, más 5 años que es cuatro, preparándose para ser profesor. 3 años de disciplina de la matemática y 1 año y medio de pedagogía y medio año de práctica. Bueno, en este quehacer ya tenemos una propuesta de cómo hacer el estudio de clases, que significa, primero, de qué se va a tratar, cuál es el tema, por qué estamos reunidos, cuál es el problema que nos atañe. De allí viene la definición del objetivo de la clase. A veces esta clase está dentro de una secuencia de enseñanza, puede ser una secuencia de 10, 15 clases o puede ser una secuencia de 2 o 3 clases. Y teniendo el objetivo de la clase, empezamos a trabajar en el plan de clase, la planificación, que es el instrumento con el cual nosotros conversamos, interactuamos, preparamos y mostramos las evidencias de lo que va resultando. Viene la implementación, uno del equipo, una persona del grupo que ha estado trabajando en el diseño del plan de clase, lleva adelante la clase y las otras personas observan. Hoy día eh, tenemos la ayuda de utilizar videos. Algunas veces no todo el grupo puede participar, entonces algunos ven el video, no es lo mismo, ya porque uno en el aula ve las producciones de los estudiantes, ve las reacciones, ve distintos ángulos que no se alcanzan a captar con el video, pero igual el video deja un relato bastante claro de los momentos de la clase, que es algo esencial, y algunas producciones a veces fotografiamos o enfocamos ya la pizarra, que son elementos importantes, y van quedando plasmados para el momento de la reflexión, ¿ya? Y además para revisar a veces elementos que no se tiene certeza de cómo ocurrieron, entonces uno recorre el video. El estudio de clases tiene más de 150 años en el mundo, así que esto del video es algo de los últimos 20 años, ¿ya? Pero ha sido una herramienta bastante provechosa. Viene el análisis de la clase, se mejora el plan de clase, en la medida de lo posible, se aplica una segunda vez. Nosotros hemos hecho estudios de clase en que se aplica en otro curso paralelo, no con los mismos niños, ya, pero sí del mismo grado.
la misma propuesta de enseñanza y la hemos aplicado en tercera vez en otra escuela o en la misma escuela en un curso paralelo y hemos llegado a aplicarlo 4 veces, de tal manera de que vamos mejorando y vamos teniendo una práctica que nos eh, deja más tranquilos, más convencidos de que lo que se está siendo mejorado. El estudio de clases lo realizamos los grupos de estudios de clase, nosotros le llamamos los GEC, grupos de estudio de clase. Y estos grupos eh, se conforman de distinta manera. Por ejemplo, a mano derecha arriba tenemos la casita negra que significa la universidad. Entonces, desde la universidad invitamos a profesores de distintas escuelas y van a la universidad y tenemos reuniones con ellos semanales, ya vamos preparando la clase, ya desde desde esta invitación en que lideramos desde la universidad. A mano izquierda tenemos Valparaíso, una ciudad donde varias escuelas tienen sus profesores que se vinculan porque están asociados, por ejemplo, al municipio o están asociados a una congregación que tiene varias escuelas y entre ellos los profesores de una misma ciudad interactúan de distintas escuelas para formar estos grupos de estudio de clases. Otro modelo, por ejemplo, abajo la escuela de comercio, ya una escuela individual que tiene varios profesores, sucede mucho en la educación general básica, donde los profesores son generalistas y además de enseñar matemática, enseñan otras disciplinas, se da la posibilidad de que varios profesores por ejemplo, del primer ciclo, de primero a cuarto grado básico, interactúen y formen un grupo de estudio de clases y eh, realicen esta dinámica. Y por último, hemos desarrollado justamente con Brasil, con Yurico, clases a distancia, digamos, a través de cross-border, le han llamado, esto de clases que se dan entre dos países, con dos aulas. En paralelo hemos tenido clases ya donde estamos haciendo la clase en Chile y en Brasil, ya simultáneamente por un plan eh, acordado o confeccionado por investigadores y docentes de ambos países. Distintas modalidades de estudio de clase. En el caso de la Universidad Católica del Paraíso, nosotros tenemos nuestro estilo, ¿ya? Hacemos un estudio de clase en un lapso de más o menos 2 meses, ¿ya? Donde hay unas 8 sesiones de trabajo semanal. Entonces, nos vinculamos con escuelas, ¿ya? Y invitamos a profesores a realizar estos estudios de clase, comprometiéndolos a un trabajo de un semestre que en la práctica lo hacemos en unas 8 sesiones, que muchas veces se traducen en 9, en 10, o hay algunos intermedios, pero más o menos después de 4 sesiones ya tenemos la primera implementación, la clase uno, y después seguimos con la reformulación del plan, ya para llegar a una segunda planificación de la clase, después de un par de semanas de mejora, y hacemos nuestra segunda clase, ¿ya? Para llegar a tener una propuesta de enseñanza, un plan de clase reflexionado que muestra el producto. Y aquí tenemos un producto que es esta renovación de la enseñanza, un nuevo plan de clase que está diciendo, mira, así podemos enseñar esto que es nuevo o esto que queremos mejorar debido a los avances de la tecnología, debido a cambios en la sociedad que requieren innovaciones curriculares. Pero además de todo este proceso que se plasma en ese producto, que se escribe, que se transforma en un paper a veces para una revista, ya hay un proceso de desarrollo profesional muy valorado y relevante en el profesorado. Entonces, a través del estudio de clase hay mejoras en el profesorado, transformación de las creencias, de los conocimientos, de los saberes, eh, mejores habilidades para llevar adelante las clases y también hay un producto
que es este elemento de la didáctica. Aquí en esta transparencia lo que muestro es cómo distintos papers, distintos artículos en la literatura nos muestran estos enfoques diversos del estudio de clases, que el estudio de clases se puede entender como una mejora de la enseñanza, como una investigación-acción, ya como una metodología basada en la práctica, basada en la escuela, ¿ya? Como un estudio de caso. Bueno, ahí vamos viendo que esta diversidad con la cual mencionábamos, dábamos el título de esta conferencia, esta presentación. Entonces, veamos cómo esta autora se refiere al estudio de clases como una investigación más centrada en lo docente, en lo pedagógico, que en lo didáctico, que en lo matemático en nuestro caso. Eh, la, las frases que aquí exponemos de esta autora dicen que el estudio de clases es un proceso de mejora educativa, proceso de investigación pedagógica enfocada en el aprendizaje de los estudiantes. Siempre el foco es cómo producir mejor aprendizaje. El estudio de clases aporta a la comprensión del proceso de enseñanza-aprendizaje, procura modificación positiva. Por último, dice, uno de los beneficios es la reconstrucción práctica del conocimiento docente, es decir, el estudio de clase como una herramienta para transformar al docente. Es una herramienta para el desarrollo profesional docente desde la perspectiva de la pedagogía. Es a través de un estudio sistemático, cooperativo, crítico de la práctica docente. ¿Cómo podemos ser mejores profesores? Y allí relacionamos el estudio de clases con la investigación-acción. La investigación-acción nace como una preocupación porque la investigación en educación no lograba cubrir todas las necesidades o requerimientos de la educación en el aula. La investigación tradicional ya se centra en un conocimiento objetivo, conocimiento único, donde el docente es visto como un técnico, como el que aplica los hallazgos de la investigación. Pero el investigador teórico, se critica, no alcanza a entender la complejidad de la práctica. Entonces nace esta investigación alternativa, un modelo de investigación con nuevos principios donde la enseñanza se concibe como una actividad de investigación. Es decir, mientras yo enseño, yo como docente estoy en el aula enseñando, también estoy reflexionando sobre mi práctica, sobre lo que estoy haciendo, sobre, ¿está entendiendo el estudiante el ejemplo que estoy dando? Eh, es, es este principio que le estoy presentando a los estudiantes relevante para sus vidas. Bueno, un montón de preguntas que se hacen los profesores mientras realizan sus clases, que hacen que el profesor no es un enseñante así a secas, sino que es una persona que está constantemente transformando su enseñanza, está transformándose a sí mismo. El profesor vive constantemente un proceso reflexivo sobre su práctica y dada esta naturaleza compleja de la enseñanza, se hace difícil entender que investigadores externos al aula puedan llegar a comprender la enseñanza. Bajo ese principio, la investigación-acción nace como una nueva metodología de investigar sobre la enseñanza. Los profesores como investigadores forman un movimiento docente. Este es un movimiento de fines del siglo pasado, ya donde presentan al profesor, al docente, como un práctico reflexivo, un sujeto que está haciendo la tarea de enseñar, que todos los días hace sus clases, pero que está en constante transformación. Es un profesor que investiga. Y así nace un método que permite al profesor problematizar su práctica, recoger datos de su práctica, interpretar esos datos, generar información
formular preguntas, formular hipótesis y ir de nuevo a la práctica con una nueva propuesta de enseñanza. Este método de investigación-acción tiene dos, dos focos. Uno es cumplir con el rol de enseñante, la enseñanza, lo que va a seguir haciendo después de la meditación, reflexión, y el otro tema es el mejorar la práctica, producir teoría acerca de la práctica. Entonces, es un método de investigación en que el investigador tiene un doble rol, el de investigador y el de un docente participante. Aquí el investigador está pensando su práctica, está en el aula mientras hace su clase, está pensando en la innovación, está mejorando su propuesta de enseñanza. Entonces, entre las características que tiene la investigación-acción está que el docente tiene un fin, el cambiar la propuesta, tiene el mejorar la enseñanza. Es una investigación que se hace en equipo, que la investigación-acción es participativa, está imbuida en un contexto donde los docentes que participan de esa comunidad tienen una visión de mundo compartida. Se efectúa en ciclos de acción y reflexión. La investigación-acción es una investigación que involucra a los profesores en sus propuestas de enseñanza y en la reflexión de sus propuestas de enseñanza, no necesariamente como el estudio de clases, que es la repetición de la clase dentro de un plan de clase. Esto puede ser un poco más amplio y puede ser una reflexión sobre la marcha, es decir, sobre la clase uno, y la reflexión le lleva a hacer un cambio a la clase que viene del mismo tópico pero más avanzada, es decir, eh, no es un quedarse necesariamente como en el estudio de clases, que uno vuelve a la misma clase con otros estudiantes, el mismo plan de clase. La investigación-acción es más abierta. Pues si pensamos el estudio de clases como un tipo de investigación-acción, no necesariamente toda investigación-acción es como un estudio de clase. Aquí lo que es valioso y que es similar y es coincidente con el estudio de clases es este proceso protagónico del profesor que mejora la práctica a partir de la reflexión. Si bien la investigación-acción es de fines del año 1990, por ahí, eh, es algo nuevo en comparación al estudio de clases que tiene más de 150 años. Algunas definiciones de investigación-acción son como por ejemplo la de La Torre del 2003, que dice que la investigación-acción es una indagación práctica realizada por el profesorado de forma colaborativa con la finalidad de mejorar la práctica educativa a través de ciclos de acción y reflexión. Esta definición está muy cercana a lo que es el estudio de clase, pero como acabo de decir, la investigación-acción es algo más general. Como dice Eliot en 1993, la investigación-acción es un estudio de una situación social con el fin de mejorar la calidad de la acción dentro de la misma. Es decir, una situación social podría no ser necesariamente una clase, ya puede ser una situación al interior de una escuela o al interior de un hospital o en otras áreas, pero en particular en educación eh, se puede aplicar como una modalidad de esta investigación-acción, sería el estudio de clases. Pero el estudio de clases tiene parecidos no solo a la investigación-acción, también a la ingeniería didáctica. Y aquí hay un matiz que cambia. En la investigación-acción el foco es más sociológico, es más del el ser humano, el grupo humano. En cambio, la ingeniería didáctica es una metodología de investigación que nace al interior de la didáctica de la matemática. Nace dentro de estudiosos de la disciplina de la matemática, a diferencia
de la investigación-acción que es propia de investigadores sociales. La ingeniería didáctica se aborda como, como el estilo de los estudios de caso, como metodología de la investigación, en el sentido de que la investigación como estudio de caso es una investigación que se centra en el caso, que trata de entender, interpretar, transformar a veces el caso. Y no va más allá. No es una investigación experimental que se trabaja con una muestra de un universo, de una población, ya en que esa muestra es representativa de la población. No, en la ingeniería didáctica como estudio de casos, el foco es qué sucede en esta aula, ya con esta propuesta de enseñanza. Y lo importante es que hay una hipótesis en la ingeniería didáctica. Cuando uno hace una ingeniería, una, una manera de enseñar, una propuesta de enseñanza, un plan de clase, ¿ya? Cuando se hace ese plan de clase, lo que uno apuesta es una hipótesis. Si yo realizo esta clase bajo estos instrumentos, con estas preguntas, con estas tareas para los alumnos, yo me imagino como investigador que va a suceder algo, hay una hipótesis. Entonces, por ello, uno genera, mientras construye la ingeniería, mientras construye la guía de enseñanza, mientras construye las tareas, los problemas a proponer en la pizarra, ya uno está reflexionando sobre qué va a suceder. Eso es el análisis a priori, qué va a suceder. Antes del análisis a priori, que son las etapas, aquí las cuatro etapas de la ingeniería didáctica, ya hay análisis preliminares acerca de qué es lo que quiero enseñar, cómo se ha enseñado, cómo están los estudiantes para entender lo que quiero que ellos aprendan. Entonces, después de ese primer nivel de análisis preliminar, viene la construcción o el diseño de la propuesta de enseñanza de la ingeniería, ¿ya? Y en paralelo, mientras construyo en equipo la propuesta de enseñanza, las tareas, también voy imaginando qué van a responder los estudiantes, qué va a provocar en ellos, qué dificultades van a traerle estas tareas, eh, qué tipo de pensamiento va a evocarle. Van a pensar en el infinito, van a pensar en un límite, van, van a ser capaces de resolver esto, van a caer en este tipo de error. Entonces, todas esas reflexiones se denominan el análisis a priori de la situación de enseñanza. Y la ingeniería didáctica es esta metodología en que uno se propone enseñar, uno como docente, como grupo de docentes, se propone enseñar algo y para ello prepara un plan de clase, ¿ya? Con este análisis a priori, en el cual uno predice lo que va a suceder y luego aplica en el punto C, aplica la propuesta de enseñanza, implementa el plan de clase, vive la clase y se experimenta, se recogen datos y se ve si la clase funciona como uno lo había predicho. Y allí viene el análisis a posteriori. Uno recoge datos de las producciones de los estudiantes, de los momentos de la clase, recoge datos de la experiencia y lo contrasta con el análisis, con lo que uno había dicho a priori que iba a suceder y emite conclusiones sobre la propuesta de enseñanza y eventualmente la mejora. Esta ingeniería didáctica, esta manera de investigar para producir propuestas de enseñanza, es una metodología que se denomina ingeniería didáctica, ¿ya? Y que es propia de las investigaciones en educación matemática. Esta teoría está dentro de un marco teórico didáctico de la teoría fundamental de la didáctica fundamental en Francia, liderada por Rousseau, y de estas ideas súper geniales de Echevallar sobre la transposición de la transposición didáctica, que significa que
existen en el mundo grupos humanos con distintos intereses, distintos roles, y por un lado está el mundo de los matemáticos, en los cuales ellos generan la matemática, y por otro lado está el mundo de las instituciones educativas, las escuelas, los colegios, cuya función social es la transmisión cultural. Y dentro de la transmisión de la cultura está el compartir la matemática con la sociedad que se está formando, con los jóvenes. Y en este proceso de transformación de saberes participan los diseñadores de currículum, los elaboradores de textos escolares, los docentes, ¿ya? Y se va transponiendo el saber sabio, este saber que se produce en el mundo de los matemáticos para llegar al aula escolar de una manera adecuada o transformada por este proceso de transposición. Bueno, la ingeniería didáctica está dentro de estas teorías, es una propuesta de investigación que permite preparar las clases ya bajo estos marcos teóricos. Se entiende no solo como una metodología de la investigación, la ingeniería didáctica, sino que también cuando yo hablo de la ingeniería didáctica, me estoy refiriendo de este proceso, de estas producciones, de estos libros de texto, propuestas de enseñanza que son el producto de la ingeniería. O sea, la ingeniería didáctica es un método de investigación, pero también es el resultado de esa investigación. Allí participan elementos del saber sabio, de la epistemología, de la matemática, de la didáctica, de la transformación de saberes y, por supuesto, saberes sobre la, las capacidades y las habilidades de los estudiantes acerca de cómo ellos aprenden y cómo logran entender y asimilar y hacer suyo la interpretación de la matemática. Bueno, algunas de las características de la investigación en ingeniería didáctica es que eh, hay primero una concepción acerca de qué es lo que se quiere enseñar, hay una realización, que es esta propuesta de enseñanza, hay un momento de observación de cómo esta propuesta de enseñanza funciona y hay un análisis de, de este funcionamiento, ¿ya? Para dejar una constancia definitiva a la ingeniería didáctica, ¿ya? De lo que se produce. Aquí habla de por el registro de los estudios de caso, es decir, se asocia a, a la manera de que se investigan estudios de caso, donde lo que importa es cómo funciona con el grupo humano que se está trabajando, que es la validez interna, y no se preocupa de la validez externa, que es cómo este grupo humano, esta muestra de una población, de un grupo más humano, cómo se comportaría otro grupo con respecto a esta propuesta. El foco es la validez interna. Hablábamos de que la ingeniería didáctica es una manera de investigar. Bueno, esta manera de investigar de la ingeniería didáctica se asemeja a un enfoque de investigación que es la investigación basada en diseño. Es decir, la ingeniería didáctica es una manera de investigar que es propia de una gama de maneras de investigar, de tipos de investigación que son parecidas a la ingeniería didáctica, ¿ya? Y esta familia, esta metametodología, se denomina la Design Based Research, que es la investigación basada en diseño. El audio. Ah, Hubo una situación ahí con el audio. ¿Todo bien, profesor? ¿sí? ¿Se escucha? Sí, sí, ahora sí. Gracias. Bueno, decía yo que la investigación, la ingeniería didáctica es un tipo de investigación dentro de una familia que se llama la investigación basada en diseño, que la investigación basada en diseño va más allá de la educación. Se puede hacer diseño, diseño de muebles, diseño de una ciudad. ¿Ya? O sea,
La investigación basada en diseño es un concepto más amplio, no solo en educación, igual que la investigación sociológica, son investigaciones más amplias, pero son familias en las cuales uno se puede ubicar. Eh, Aquí de la investigación basada en diseño diremos que se basa en marcos interpretativos, las teorías surgen desde los datos, ¿ya? El objetivo de la investigación basada en diseño es crear mejores ambientes de aprendizaje. Su finalidad es testear las intervenciones dentro de las aulas, los entornos de aprendizaje. El objetivo de la investigación en diseño es la mejora del aprendizaje, lo que implica el desarrollo tanto de la teoría como de la intervención y cómo se relacionan estas, tanto la teoría como la práctica. Hay una interacción, ¿ya? Y la investigación en diseño, al similar como la investigación en didáctica, recurre a métodos más tradicionales que la investigación acción, por ejemplo, ¿ya? Y está asociada a la ciencia del diseño, que integra investigación y diseño para construir nuevas soluciones, son soluciones prácticas, y construir teoría. Es, bueno, el último enfoque de investigación que quería hacer un comentario es el estudio de casos. ¿Ya? Bueno, hay más de un estudio de casos. ¿Ya? Hay un estudio de casos que no es un método de investigación, sino que es un método de enseñanza. En medicina se ocupa mucho el estudio de casos, ya que se estudia un caso de un paciente, ya, y entre los estudiantes y el profesor de fisiología, por ejemplo, estudian un caso del desarrollo de un cáncer de específico, ya, y esa es una manera de aprender, ¿ya? Pero no es el estudio de casos al que me refiero acá. El estudio de casos no como una metodología de enseñanza, me voy a referir a estudio de casos como metodología de la investigación. ¿Ya? Eh, el estudio de casos ya eh, lo podemos ver asociado como el objeto de estudio, como que, como que el estudio de clases es el objeto de estudio de un estudio de casos. El estudio de casos es, yo estudio un caso, ¿ya? Estudio un caso, entonces voy a estudiar el estudio de clases. Entonces mi caso es el estudio de clases. Hay muchas investigaciones ya, que han estudiado el estudio de clases, ¿ya? Y que les interesa saber si el estudio de clases como herramienta para el desarrollo profesional docente es eficiente o no. O sea, produce el estudio de clase un cambio en las habilidades de los docentes o de los que estudian para ser docentes. Bueno, si yo hago esa investigación, entonces yo tomo un estudio de clases, lo miro, lo reflexiono frente a él y veo si está produciendo el efecto que quiere producir. Entonces, desde el estudio de casos, estudio el estudio de clases. Usualmente estos estudios emplean el estudio de clases como un método de investigación, uno de los métodos de investigación cualitativa. Es decir, el estudio de casos es un tipo de investigación, ¿ya? Y yo lo utilizo para estudiar el estudio de clases. Estos estudios incluyen la participación protagónica de los docentes, entonces ellos son los sujetos de estudio. O sea, mientras hago un estudio de clases, perdón, un estudio de casos, de un estudio de clases, los sujetos de estudio son los docentes o los futuros docentes. El estudio de casos es una investigación, un diseño de investigación, es una metodología de investigación, ya que puede verse desde distintos puntos de vista, ya puede ser más global, más inclusivo, ya. Y este estudios de casos siempre se enfocan en un caso, ya puede ser varios casos, ya, pero hay un caso específico que interesa. Esos casos a veces son casos de valor intrínseco. Por ejemplo, yo quiero estudiar, qué sé yo, eh, el Papa en su figura. ¿Ya? Entonces quiero ver quién es el Papa para los católicos o qué es el Papa para la sociedad civil. ¿Ya? Entonces ahí estoy estudiando a este Papa con sus características personales, ¿ya? Una investigación como un estudio de caso. ¿Ya? Puedo estudiar
matemáticas, por ejemplo, el álgebra, ya como un caso de la matemática. ¿Ya? Bueno, en estos estudios de caso, ¿ya? El objeto, el sujeto de estudio usualmente, las unidades de análisis son los profesores que participan en el caso. Otro elemento importante en el estudio de caso es que si bien son casos puntuales, ya estos casos, por ser investigaciones y por estar asociadas a las creaciones humanas, pueden ser generalizables. Y interesa mucho, es de gran interés la transferibilidad, o sea, cómo los resultados acerca del caso me pueden ser útiles para entender casos similares. Entonces, los estudios de caso tienen unidades de análisis o un sujeto de estudio y tienen un nivel de generalización que es relevante. Y como método de investigación, el estudio de caso, aunque estudie un caso, uno puede validarlo. Ahora, no se trata de si es válido o no es válido en términos de, de validez externa, sino que de validez interna. Y validez interna, por ejemplo, se logra a través de la triangulación, que es una técnica que permite revisar si lo que está interpretando, por ejemplo, un investigador coincide con lo que está interpretando otro investigador, o si los datos que se recogen con una técnica de investigación dan resultados comparables, similares a los que se recogen con otra técnica, por ejemplo, con una entrevista, recogidos con una prueba, con un cuestionario, con un focus group, distintas técnicas que me permiten recoger datos ya, del estudio de caso y esas distintas aproximaciones van convergiendo y la idea de triangular es la idea de ver desde distintos puntos de vista la misma realidad, ya, o una realidad vista desde distintos ángulos para ver la coherencia interna que tiene. Y esa validez es la que le da la posibilidad de que se sustente el caso, que la interpretación es intersubjetiva, es válida, socialmente eh, convincente, ¿ya? Para que haya transferabilidad, para tener generalización sobre la relevancia del caso. Bueno, entonces el estudio de casos, ya, si bien no es la metodología propia el estudio de clases, ya se usa a veces también el estudio de clases en este contexto. ¿Ya? Así hemos visto, a modo de síntesis, ya dos miradas del estudio de clases, ya con muchos elementos teóricos. Aquí no puse nada práctico porque no iba a alcanzar, ¿ya? Pero para que tengan una mirada de qué es el estudio de clase. ¿Ya? Una mirada desde lo que hacemos en Valparaíso y una mirada desde la ingeniería didáctica y una mirada desde esta investigación social, ¿ya? Que mira más al profesor, que es la investigación-acción. Si, cuando hacemos estudio de clase, estamos involucrados en una innovación didáctica, estamos muy cerca de la investigación de la ingeniería didáctica, pero a su vez no es un estudio de clases fuera de contexto, sino que es en un contexto social, en un contexto local, en una escuela, en una comuna, en una congregación religiosa que tiene una finalidad con la educación matemática. ¿Qué es educar matemáticamente? Bueno, todos estos elementos se relacionan entre sí y nos permiten ver el estudio de clases desde distintas perspectivas, como una investigación-acción en la que los docentes se van renovando, como una ingeniería didáctica en que hay un producto, una propuesta, una ingeniería, se le llama también, de que enseña mejor, que produce mejores aprendizajes. Bueno, es esas las ideas que he querido compartir. Les dejo por si hay alguna consulta. ¿Ya? Quedo atento a sus comentarios. Muchísimas gracias al profesor Raimundo, muchas gracias. También damos un aplauso
aplauso virtual y digital. Y excelente la contribución y el aporte, ¿verdad? A la temática. Vamos a iniciar ahora entonces el periodo de comentarios, observaciones, preguntas, tanto de la temática que el profesor nos trae, como también aquellas interrogantes o preguntas que tengan o quieran conocer un poco más acerca de los elementos prácticos, ¿verdad? Que se desarrollan en Chile en relación con Lesson Study también. Entonces quedan ven levantando la manita, encendiendo exacto, y levantando manitas. Tenemos ya aquí una María Julia, tienes la palabra. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Tengo dos consultas o preguntas más que todo. Yo soy estudiante de licenciatura en enseñanza de la matemática y bueno, ya casi voy a hacer, nos toca hacer la tesis, ¿verdad? Entonces, consideramos esta estrategia como, bueno, como de observación de clase, que creo que se relaciona mucho con esto, para implementarla como con lo que tenemos pensado para el tema de la tesis, ¿verdad? Entonces, teníamos consultas de acuerdo a esto. Bueno, la primera sería que, o sea, cómo elegir el grupo que se va a observar o qué tomar en cuenta, digamos, antes y durante se está haciendo la observación de clase. Y bueno, la otra pregunta es más que todo con un trabajo que ya habíamos hecho antes de observación de clase, como que notamos algo y se lo hicimos como a modo de consulta a la profesora y sentimos que tal vez lo tomó como amenaza o algo así. Entonces, no sé cómo se podría hacer, digamos, como esa retroalimentación sin que los profesores se sientan como amenazados a que uno. Yo siento que uno cuando observa es cuando se da cuenta de más cosas, ¿verdad? No tanto como en su propia clase. Entonces, ¿cómo hacer esa retroalimentación a los profesores sin que se sientan como amenazados con lo que uno les comunica? Mira, el estudio de clase no es un estudio de una clase ajena. El estudio de clases es el estudio de una clase propia, pero propia no en el sentido personal, sino que en el sentido comunitario. Eh, Se forma un grupo. Este grupo puede ser un profesor de aula con un profesor del aula contigua en una escuela en que están dos profesores participando, o en una escuela donde hay profesores, futuros profesores en práctica, ya se reúnen y proponen una clase. Al proponer la clase, proponer la tarea, la actividad que va a hacer el estudiante, al preparar, recortar, preparar los materiales, hacer la guía de trabajo, se transforma en un trabajo comunitario. Y la clase no es del profesor que la hace, sino que es del grupo. Y cuando se critica la clase, la crítica no es al profesor, sino que es a ese plan de clase, a esa propuesta de enseñanza. Entonces uno juzga lo que sucede en la clase no en términos del que hizo la clase, del que realizó la clase, del que lideró en ese momento, porque pudo haber sido cualquiera del grupo. Entonces, de esa perspectiva, no hay amenaza. ¿Ya? Entonces, cuando uno hace un estudio de clase, el profesor que hace la clase no siente amenazas de su grupo, de los observadores, porque él es parte del grupo. ¿Ya? Eso es bonito. Bueno, esa es mi respuesta. Ah, muchas gracias. Bien, muchas gracias, María Julia. Byron Morales. Sí, buenas tardes. Bueno, mi pregunta va referida como al qué tipo de resistencias o cuáles han sido como las mayores resistencias que han encontrado ustedes como investigadores, ¿verdad? En las personas docentes al participar en estudios de clases y cómo las han abordado, sobre todo porque, bueno, según lo que usted nos comentó, ¿verdad? Obviamente necesitamos una participación activa de la persona docente. Sin embargo, bueno, me traslado como al contexto de Costa Rica, ¿verdad? Donde muchos profesores no están como dispuestos. Entonces sí me gustaría que tal vez desde su experiencia y su investigación, como cuáles serían los tipos de resistencias que se han encontrado para que las personas docentes participen en estos estudios de clase. Mira,
lo hablábamos al inicio. Eh, el profesor en Chile, probablemente en Costa Rica, tiene mucha exigencia. Hoy día eh, se está velando por una ley que ya apareció en Chile, de las 40 horas. Es decir, en Chile se trabaja 44 horas semanales, ¿ya? Un empleado en una empresa. El profesor también está bajo ese régimen y de 44 bajó a 40. Y el profesor está muy feliz porque lo que para él es importante es el tiempo. ¿Ya? El tiempo es el tiempo de su familia, es el tiempo de su recreación, es el tiempo de su vida. Entonces, dedicar tiempo adicional es lo que más cuesta, dedicar tiempo a preparar la clase, a reflexionar, ya cuando las condiciones contractuales no lo permiten muy bien. Si se realiza el estudio de clase dentro de su horario de clase, si la rectoría o el director de la escuela o el encargado de las escuelas les asigna el tiempo para estudiar, en Chile hay una ley que se lo asigna. Hay una hora, cuando un profesor es contratado por 44 horas a la semana, una hora es para su estudio personal, ¿ya? Por ley. ¿Ya? Esas son conquistas que se han ido logrando y que favorecen la posibilidad de hacer el estudio de clase. Entonces, uno de los problemas es el tiempo, es buscar un momento común en el cual los profesores puedan reunirse y semanalmente participar en esto. ¿Cómo hemos logrado nosotros que eso ocurra? Bueno, primero planteándole a la autoridad de que le entreguen ese espacio que le pertenece, ¿ya? Porque como los profesores no saben mucho cómo usar ese espacio para desarrollo profesional, porque tendrían que pagar un curso, ya no lo ven como que ellos pueden estudiar por sí mismos a través de un estudio de clase. Ese es un gran problema. Y lo que hemos hecho es eh, dar incentivos, por ejemplo, que el profesor participe en una investigación con un grupo externo, que participe con profesores universitarios, que sea parte del estudio de clases de su tesis de magíster, que el estudio de clases involucre en él un, un desarrollo profesional que él puede presentar al Ministerio de Educación como parte de sus realizaciones, además de hacer clases, que le permiten después mejorar su sueldo. Es decir, él en Chile muestra una carpeta en la cual muestra progreso, muestra cosas que ha hecho, y dentro de esa carpeta él incorpora su experiencia de estudio de clase. Y eso repercute después en la evaluación docente que le permite subir de categoría. También el Ministerio de Educación en Chile eh, ha generado una red de maestros de maestros. Entonces, estos profesores que tienen ese nivel, que son maestros de maestros, para lo cual tienen que postular, hacer pruebas y mostrar carpetas de su habilidad, ellos tienen la posibilidad de hacer proyectos y dentro de sus proyectos pueden proponer estudios de clase. Entonces, han existido distintas estrategias en nuestro país para que los profesores se motiven por hacer parte de su práctica el estudio de clases. No lo hemos logrado en su totalidad, pero sí hay profesores que sí lo incorporan y nosotros trabajamos con ellos. No sé si ahí está mi respuesta. Bien, muchas gracias. Gracias, Byron, sí, por su intervención. Profesora Andrea. Gracias, Fabián. Bueno, don Raimundo, yo voy a usar una palabra que creo que es muy descriptiva, pero creo que también describe mi percepción de su intervención. Y actualmente estoy dando el curso de investigación en la sede del sur de la Universidad de Costa Rica. Me pareció exquisita la charla y exquisita en el sentido desde el punto de vista del análisis investigativo que presentó
con respecto a los diferentes diseños de investigación, de acción social, de ingeniería didáctica, de investigación basada en el diseño y de estudio de caso. Es decir, creo que la expertise que usted tiene, o sea, fue grata escuchar al experto referirse a cada uno de estos diseños desde lo general, lo específico y haciendo los cruces con el estudio de caso. Entonces, lo primero que quería decir era eso. Muchas gracias y esa fue la percepción que me dejó. Lo segundo, solo quería corroborar que entendí bien algo. Me parece que usted lo dijo claramente al final. Em, Cuando usted se refiere a estos diseños, en particular los dos primeros, que fue los que retomó en una misma línea de investigación, acción e ingeniería didáctica, es, es como sugestivos también de una metodología o de elementos de esos diseños, pensando en una metodología para desarrollar el estudio de clase. En cambio, cuando se refiere a el estudio de caso, se refiere a que el estudio de clase propiamente es el objeto de estudio y no es la metodología para desarrollar el estudio de clase. Entonces, nada más quería asegurarme que entendí bien esa parte, que fue como el cierre ahí en el broche final. Y tenía tres preguntas. La primera es, usted dijo en algún momento que las diferentes, o sea, que en Chile y en particular usted ha participado en diferentes estudios de clase, desde los estudiantes de pedagogía, me parece que dijo, futuros docentes de profes, luego dijo docentes en ejercicio, y me parece que se refirió a algo también de un máster, es decir, habló de los diferentes sujetos que participan en los estudios de clase. E indicó que a partir de esta diversidad de condiciones en los sujetos que participan, han logrado conformar un cierto estilo de implementación de estudios de clase. Entonces, mi pregunta uno era si pudiéramos como conocer esas características generales de ese estilo que han logrado conformar y contrastarlo con tal vez la referencia que uno tiene más inmediata, lo que ha leído de algunos textos de, mm, de origen de Isoda, que me pareció que ahí venía también como referencia, y lo que los compañeros trabajaron a inicios del año pasado, ¿verdad? Fue Fabián, con Yuriko y Fabián y Regina. con Regina. Regina, y con Regina. Pero entonces es como cuáles esas características de ese estilo propio que han estado desarrollando a partir de estas distintas experiencias. Y la otra pregunta es, ¿qué tanto cambia ese estilo? ¿Qué tanto hay que adaptarlo según los sujetos con los que están trabajando? Es decir, yo imaginaría que institucionalmente no es lo mismo las circunstancias, las consignas que se le impone a un profe de colegio a cuando trabajo con mis estudiantes en la universidad o cuando trabajo con mis colegas en la universidad, yo misma formando parte de un grupo de Lesson Study. Entonces, ¿qué tanto eso realmente incide e impacta y modifica ese estilo que se ha estado construyendo? El segundo es que usted usó una expresión que me pareció muy acertada en lo que quieren resaltar desde el punto de vista de lo que expuso de la investigación-acción, de cómo surge el diseño, como crítica un poco de este investigador teórico distante de la clase y que tal vez no logra aprender la complejidad del aula. Y entonces usó la palabra de teorías locales, indicando estas teorías o sea, estos postulados, estos enunciados, que los docentes en su interacción como grupo van constituyendo en las distintas experiencias de los estudios de clase. Entonces quería ver si podía referirse a eso, a qué descubre el docente que le llaman teorías locales y por qué, no por qué, sino cómo desde la práctica, desde esa interacción, probablemente es un descubrimiento más estable en el sentido de que luego va a incidir su propia práctica, a diferencia de que si lo estudiara desde una teoría, si es que existiera desde una teoría.
Y el tercero, cuando se estaba refiriendo a las distintas experiencias de Lesson Study, habló de las que se realizan en países distintos que un mismo diseño. Me parece que puso el ejemplo de Chile y de Brasil. Yo entendí que era implementaciones presenciales ¿verdad? En distintos momentos, pero basándose en un mismo plan que se construyó de forma conjunta. Y entonces yo dije, mira, aprovechando que además la intervención es remota, quisiera saber si han incursionado en diseños de Lesson Study para implementaciones virtuales, ¿verdad? Y eso nos llevaría, bueno, a tener unas condiciones bastante distintas. em, pero me parecería totalmente oportuno, ¿verdad? Pensarlo de esa manera y hasta luego en el momento de su implementación, hasta podríamos eventualmente juntar, digamos, estudiantes de esos dos países o diversos países, teniendo sentido, ¿verdad? Teniendo, guardando la coherencia de los cursos donde se están implementando y demás, y porque lo estoy tal vez visualizando más en la universidad. Entonces, la primera era como confirmar la parte de diseño que yo había interpretado. La segunda era sobre ese estilo de implementación de la Lesson Study en Chile. La siguiente sobre el concepto de este teoría local y la última sobre esto de la virtualidad. Son muchas preguntas, ya, pero mira, ¿Verdad? a ver, Más para como para conversar. sí, la idea de lo que hicimos con Brasil fue simultáneo, fue bien bonito porque teníamos en un, voy a decir, grado 10, no me recuerdo si era estudiantes de 17 o 18, 16 años, más o menos. Y estábamos viendo un tema que es el consumo de energía. Entonces, en Chile había aumentado el consumo de energía eh, que no era carbón, ya energía más eólica, energías de estas renovables, ¿ya? Y en Brasil tienen más consumo energético que en Chile, ¿ya? Entonces estábamos viendo qué país había actuado con mayor sustentabilidad, ¿ya? Entonces teníamos esos elementos y teníamos unos gráficos en el aula chilena y los mismos gráficos en Brasil, pero los estudiantes hablaban idiomas distintos. Entonces, eh, trabajábamos simultáneamente con las mismas preguntas, los mismos gráficos, los estudiantes de Chile y los estudiantes de Brasil. Ya habíamos hecho el plan de clase, la propuesta de enseñanza en común con Yuriko, con la profesora de ese curso de Brasil y con la profesora de Chile, ya, y éramos estos cuatro o cinco profesores académicos mezclados aquí en esa experiencia. Y fue bonito porque los estudiantes, mientras ellos resolvían la tarea en su país, en su sala, ya después lo exponían sus conclusiones al otro país. ¿Ya? Entonces, ¿cómo estábamos atendiendo la problemática de energía, de transformación de energía en el mundo, que estamos siendo responsables? Esa era la pregunta. ¿Somos responsables o no somos responsables con el gasto energético, con lo que está sucediendo el cambio climático? Bueno, ahí eh, voy a una. Ahora, otra pregunta que me hacía era eh, si el estudio de caso en este caso había sido desde otra perspectiva, si efectivamente igual se puede hacer una investigación, estudio de clases como un estudio de caso, pero es mejor verlo como una investigación-acción. Cuando la hacen los profesores, pero cuando nosotros, como Yuriko o muchos de ustedes, hacen el estudio de clase, lo hacemos desde la perspectiva del investigador. Si bien queremos mejorar la enseñanza, no es lo mismo que hace el profesor, porque el profesor tiene su mirada desde su escuela, desde lo que él ve, de qué es distinto a lo que yo veo, de qué es lo que debe aprender un estudiante, cómo son los estudiantes, qué relaciones tienen entre ellos. Entonces, el estudio de clases hecho al interior del aula, al interior de la escuela, por los profesores de una escuela, sin un investigador externo, tiene otra mirada. ¿Ya? Entonces el estudio de clase tiene miradas distintas de acuerdo a quién lo hace, de acuerdo.
el propósito en que se hace. A veces se hace con el propósito de renovar la enseñanza. Especialmente lo hacemos los investigadores. Por ejemplo, ahora estamos trabajando en un área que es pensamiento computacional. ¿Cómo llevamos el pensamiento computacional al aula escolar? Bueno, aquí vamos experimentando, vamos teniendo actividades con docentes para ver si eso funciona, pero esa pregunta de pensamiento computacional en el aula la introdujo el profesor, no, viene del Ministerio de Educación, viene de la sociedad que cambia más rápido que la escuela. Entonces la escuela se ve presionada por la sociedad que quiere que cambie para atender las necesidades del futuro y el profesor no alcanza a verlo. Entonces el investigador entra desde fuera. Entonces esa finalidad que viene de fuera hace que el estudio de clase sea algo distinto. Entonces, de acuerdo a los agentes que participan en el estudio de clases, sean nuestros estudiantes del doctorado, sean profesores en ejercicio, sea una mezcla de profesores e investigadores, va haciendo que tenga un cariz distinto el estudio de clase. Bueno, le respondí a tres preguntas, pero me quedaron algunas en tintero. No sé si quiere recordarme la otra que quiera particularmente respuesta. Bueno, no sé, Fabián, cómo ando de tiempo como para recordarlo, porque vi que Aarón tenía la manita levantada y creo que Eduardo también la tenía y la bajó. Por normal, Quizá- para no monopolizar, digo yo nada más. no, quizá pueda ampliar o replicar un par de minutos más. Ah, ok, era el concepto de teorías locales. Claro, De cómo lo construyen, sobre claro. qué teorizan, ¿verdad? Y La- la estabilidad o la incidencia de eso en la práctica, hay, fuera hay, del hay, lesson study. hay teorías personales. Digamos, los profesores tenemos creencias. Creemos que si levantamos la voz, los niños se van a callar. Entonces, tenemos como ciertas intuiciones. Pero cuando uno está enseñando en un equipo, en un grupo de investigadores o de docentes, y empiezan a tener coincidencias y dicen, mira, si enseñamos la matemática a través de la resolución de problemas, los estudiantes van a desarrollar habilidades que van más allá del manejo de las técnicas. ¿Y qué es enseñar resolución de problemas? Enseñar resolución de problemas significa tomar un conocimiento matemático, aplicarlo y dar ejercicios de aplicación, o enseñar la resolución de problemas significa construir matemática para resolver un problema. Entonces, bueno, todas esas concepciones ya van haciendo, va haciendo una construcción social local de qué es la resolución de problemas, de qué es enseñar a través de la resolución de problemas. Entonces, ese convencimiento se transforma en en una teoría acerca de qué es la enseñanza bajo el enfoque de resolución de problemas. Y eso es lo que se construye localmente. Ya, En la ya. medida de que eso, esa postura, esa apuesta, esa manera de entender un concepto se generaliza, se apoya de datos y de pruebas experimentales, pasa a ser una teoría, como una teoría del constructivismo, de cómo se construye el saber, cosas así. Esa es la idea de la teoría local desde nuestra perspectiva que trabajamos acá. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Eduardo, no sé si quería colocar la pregunta o si era asociado a lo que ya se estaba conversando. Hola Fabián, hola a todos. Bueno, sí, era un poquito relacionada porque tenía que ver con la parte de implementación del Lesson Study y la versatilidad en cuanto a la implementación. A mí me llamó la atención la parte del trabajo colaborativo entre Chile y Brasil, pero ya habló un poquito. Sin embargo, me gustaría reformular un poco y me gustaría conocer sobre qué retos y qué aprendizajes en el ámbito de colaboración interinstitucional ha implicado esa tarea, digamos, retos y aprendizajes de trabajar interinstitucionalmente, en este caso entre diferentes países. Yo creo que
yo creo que después de la pandemia, Zoom y varias otras plataformas nos han dado la posibilidad de trabajar eh, internacionalmente y apoyarnos, ¿ya? Es decir, eh, tenemos la oportunidad, tenemos el reto de las universidades de que nos internacionalicemos. El estudio de clases lo están trabajando de manera internacional en Brasil, ¿ya? Con algunos otros países, ¿ya? Eh, Yuriko ha estado liderando eso, ¿ya? Nosotros en Latinoamérica debiéramos, digo, como un deber, ¿ya? Eh, tener un vínculo, generar un proyecto común, ¿ya? De trabajo, porque son necesidades paralelas, similares, y que cuando se trabajan en equipo, como es en el caso del estudio de clases, se llega de mejor manera a las respuestas, porque somos personas que estamos en distintos países, pero tenemos similitudes en los desafíos. Por ejemplo, hablamos del cambio climático, ¿ya? Podemos hablar del rol de la matemática, podemos hablar de cambios en el currículum, son cosas comunes, ¿ya? Y, y los expertos no están en todos lados, o sea, digamos, están en todos los países, pero no están en la vereda de al frente, no están en mi misma ciudad a veces. Entonces, esta interacción, el cross-border, se le ha denominado esto de más allá de la frontera, el cross-border como un trabajo colaborativo, es un desafío, ¿ya? Efectivamente. ¿Ya? Y hay oportunidades, tenemos que buscarlas. Así que es una invitación a que sigamos en esta línea que Yuriko ha sabido hacer. Y excelente. Y no, Yuriko es líder, porque aquí en Costa Rica vino también a sembrar esa semillita, ¿verdad? De Lesson Star y aquí por eso estamos, forma parte del antecedente del por qué estamos acá. Y cerramos ya este espacio con la intervención de Aarón. Es un estudiante acá de la carrera de Educación Matemática. Hola, voy a encender la cámara. ¿Qué tal? ¿Se me escucha? Sí. Sí, Hola, Aaron. Perfecto, hola, mucho gusto. Primero que nada, agradecerle de verdad por ese espacio, ¿verdad? Nosotros como futuros educadores, esos espacios son de mucho provecho. Muchas gracias, doctor. Bueno, mi pregunta, y hablo también a nombre de el grupo de trabajo final de graduación, el TFG. Nosotros le tenemos una pregunta porque queremos enfocarlo en la Lesson Study. Nuestra Lesson Study, nuestro enfoque, ¿verdad? Va acerca de cómo incorporar la Lesson Study dentro de nuestra carrera de formación docente. Entonces, queremos hacerte la consulta de qué recomendaciones podrías dar para situar la viabilidad de promover la Lesson Study en nuestra carrera, la carrera de formación de profesores de matemática. Y tal vez mencionar como en términos de qué elementos analizar, qué considerar, cómo explorar esos contextos y ver posibilidades de futuros y ver posibilidades de que futuros profesores de matemática incorporen la Lesson Study. Ujú. Muchas gracias. Mira, en nuestra universidad tenemos incorporado el Lesson Study en, primero, la carrera de profesor generalista. ¿Ya? El profesor de educación general básica tiene una asignatura, un ramo, con 4 horas semanales en que se realiza un estudio de clases. En ese caso, yo he sido profesor de esa asignatura y en esa asignatura lo que hacemos es eh, armar grupos. Los grupos los llevamos a una escuela. Esos grupos interactúan con un profesor cada grupo de la escuela y forman su grupo de estudio y después realizan la clase que prepara el grupo para un curso, un nivel de esa escuela. Esa es una manera, a través de un ramo, una asignatura. En la carrera de licenciatura en matemática, nosotros le llamamos la pedagogía en educación media, donde la persona está habilitada para enseñar matemática de sexto grado hasta el grado 12. Nosotros llamamos cuarto medio en Chile. Bueno, este estudiante
de licenciado en matemática tiene una asignatura final que antiguamente se llamaba tesis. Actualmente se llama trabajo de graduación o de titulación. Este trabajo de titulación, el estudiante también se agrupa de a dos o de a tres en esta asignatura que es el trabajo final. Y en este trabajo final, los estudiantes en grupos generan una propuesta de innovación. Y esa propuesta de innovación pueden hacerla a través de una ingeniería didáctica o pueden hacerla a través de un estudio de clase o a través de una investigación-acción. ¿Ya? Ellos eligen esa y en esa modalidad ellos buscan un vínculo, no lo hace la universidad, lo buscan ellos, en una escuela donde están haciendo su práctica, en una escuela donde ellos estudiaron cuando estaban en la secundaria, ¿ya? Y estableciendo el vínculo, ellos piden acceso para eh, incorporar esta innovación en la escuela con un grupo de alumnos. ¿Ya? Ahí también ellos tienen la posibilidad de hacer un estudio de clase. En el programa de magíster, esto está institucionalizado como un estudio de clases y en nuestro magíster, nuestro máster, tiene 4 semestres. En el semestre 3, ellos tienen que estudiar en una asignatura qué es el estudio de clases, ¿ya? Y cómo se podría hacer. Y en el semestre 4, ellos tienen que implementar una actividad de estudio de clase. Los máster, en nuestro caso, son profesores de aula que tienen 5, 10 años de servicio, 20 años de servicio y vienen a hacer su máster, ¿ya? Y hacen la práctica del estudio de clase en su escuela, ¿ya? O en su liceo, y como trabajan de a dos, lo hacen en dos escuelas, cosas así. Y en el doctorado también hay estudios de clase, pero en ese caso ya depende de la tesis, cómo hace el estudio de clase, qué rol tiene, cosas así. Bueno, ahí tenés 4 ejemplos de cómo pueden ustedes incorporar el estudio de clase. Ya pueden ver tesis de doctorado donde, en internet, ya donde se ha hecho estudio de clase. Pero la más cercana sería la que tenemos en la educación general básica, que es una asignatura, o la que tenemos en la titulación, que puede ser una ingeniería didáctica o un estudio de clase. Perfecto, muchísimas gracias. Muchas gracias a Aarón por la intervención y muchísimas gracias al profesor Raimundo por todas esas atentas respuestas en todo este espacio. Muy bien, ya llegando al final entonces de esta videoconferencia, quiero darle la palabra a la profesora Andrea, quien se va a encargar de hacer el cierre. Gracias, Fabián. Bueno, sobre todo, una vez más agradecerle al profesor Olfos por haber aceptado la invitación, por haber conversado con nosotros tan amable y atentamente y compartir ese conocimiento teórico práctico que ha desarrollado durante todos estos años. Yo espero que haya sido un espacio grato para usted y que eso implique que lo tengamos prontamente en Costa Rica de forma presencial. Fabián, vamos a estar gestionándolo. Ujú. Entonces, muchísimas gracias. Gracias también a los compañeros, veo el nombre de algunos colegas, estudiantes avanzados también de Yurico, que se sumaron a este espacio y que aportaron con sus preguntas y sus comentarios. Y nada más antes de ya darle la palabra nuevamente a Fabián para el cierre, no sé si me harían el favor de los que puedan encender la cámara para tomar una fotografía un poco más vivencial, digamos, ¿verdad? Hola, Que nos hola. veamos. Hola, Yuriko. Hola, Eduardo. ¿Ves? Hola, Luis. Hola, Hola. congratulaciones a todos. Qué tanto gusto ver a todos, Aarón y todo más. ¿Ves? Qué Congratulaciones. dicha. Excelente. Sí, coincido con vos. Hola, Josué. Hola, Jocelyn. Byron, ¿cómo está? Rebeca, no sé si podés. María Julia también. Luis. A Luis tengo rato de no verlo. Luis, hola, saludarlo. A Rebeca, la vi un día de estos. Y a María Julia la estoy conociendo, así que mucho gusto. ¿Ves? Qué hermosa fotografía. Entonces me dicen, no, no me dicen, yo les digo, cuento tres y toman su mejor porte. Va, una, dos, tres.
Mm. Perfecto, ya quedamos inmortalizados. Entonces, que estén súper bien. Muchísimas gracias. Un gusto verlos, entonces a través de la pantalla. Y Fabián, te dejo entonces Sí, el muchas cierre, no sin gracias. Ujú. antes agradecerte a vos también por la iniciativa y por justamente compartir esos crecimientos que ustedes van teniendo desde su proyecto de investigación con el resto de la comunidad local y bueno, también internacional y con los enlaces y vínculos que podamos ir construyendo. Entonces, gracias a vos también. Claro, claro, ha sido muy gratificante y ha sido una experiencia enorme tener el privilegio, ¿verdad? De hoy contar acá con el profesor Raimundo y que y reitero que no sea la primera vez y que pronto esté por acá en Costa Rica. No sé, ¿ha venido a Costa Rica, profesor Raimundo? ¿No? No. Ah, bueno, está bien. Entonces es un motivo más. Ya en el pasado Yuriko nos estuvo acompañando por acá y bueno, aquí vamos a estar futuramente viendo las posibilidades. Muchas gracias a todos y a todas. Que tengan una Muchas muy linda gracias. tarde y ahí manténganse en contacto, que luego estaremos, si se da la oportunidad, alguna otro invitado o invitada que nos comparta sobre el Lesson Study. Ahí se estará eh, publicando, divulgando la información. Muchas gracias por la atención, por el Hasta espacio. luego. Una linda tarde. Chao, chao. Hasta luego. Chao, gracias. Gracias, hasta luego. Saludos a todos. Gracias, hasta Hasta luego. luego. Luego.